A ver, ese aquí lo clave es que sepan que eso es una sola enfermedad. O sea, la aguda pasa a ser crónica si no se trata. Y que uno se engaña fácilmente porque las pápulas y las vesículas pueden convertirse en placas y esas placas lo pueden confundir uno con otra cosa. Entonces, la eczematosa, ustedes sepan que existe y que ustedes lo pueden encontrar de una forma aguda o de una forma crónica. Ya la clasificación, si es de contacto, atópica, etc., eso le compete más es al dermatólogo. Ustedes lo captan, describen las lesiones, hacen bien historia clínica, le ponen un corticoide para manejarle la inflamación y lo remiten. ¿Sí? Esa es la labor que ustedes van a cumplir. Porque ya el tratamiento específico puede requerir fototerapia, otras cosas que ustedes no manejan. ¿Sí? Entonces, es eso la cuestión ahí. Muy francesa ella. Bueno, estamos acá. Entonces, ¿por qué es importante saber de esta? Porque los pacientes con manifestaciones cutáneas pueden cursar con manifestaciones intestinales. Episodios de diarrea, incluso se pueden desnutrir. Las lesiones se ven como placas, les decía, o como vesículas que característicamente, ¿qué más tienen? ¿De qué se queda el paciente? Que le rasca mucho, es muy molesto para el paciente. Y la afectación, como les decía, es bilateral, ambas manos, ambas piernas, toda la espalda. Solo me faltaba mencionarles una cosa aquí que es para hacer el diagnóstico, para hacer contundentemente el diagnóstico, y es que las vesículas van a conformar ampollas subepidérmicas en donde yo veo patrones de fluorescencia granulares con inmunoglobulina A. ¿Listo? Entonces, por aquí hemos dicho que eran G. Bueno, el hecho es que estas son del tipo A. Ampollas subepidérmicas que el patrón de fluorescencia corresponde al depósito de inmunoglobulina A. Ese es el cuadro de resumen que les decía. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que les decía clínicamente de Nichols. ¿Listo? Lo otro importante acá es la patogenia que tiene que ver con la formación de estos anticuerpos. Son diferentes para estas tres entidades. Y lo otro es que clínicamente tienen que recordar las áreas en donde hay compromiso. Vean que, por ejemplo, el tórax no se compromete en todas. Bueno, ahora sí, tumores. Es la última parte de esta sección de piel. Dentro de las neoplasias benignas, bueno, aquí se las agrupé como en dos, unas que son epidérmicas y otras que son dérmicas. Dentro de las epidérmicas, importante, las dos más frecuentes van a ser la queratosis seborreica, es un tumor benigno realmente, y los otros son los neus, las lesiones névicas. Coloquialmente, a un neus, ¿cómo se dice? Lunar. Dentro de las lesiones dérmicas, yo les decía, pues vámonos a los componentes que uno puede encontrar en la dermis, entonces principalmente el fibroblasto. Entonces es una lesión, el dermatofibroma es una lesión en donde hay mucha formación de ese colágeno. Es una proliferación pues, una lesión que prolifera de manera controlada y que no tiene características malignas. Bueno, estamos hablando entonces de las epidérmicas. En las epidérmicas, la primera que encontramos es la queratosis seborreica. ¿Qué es lo importante acá? Uno coloquialmente esta también tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama en la calle a la queratosis seborreica?
queratosis seborreica. ¿Qué? No, esos son los neuros. La caspa. Caspa, claro, es queratosis seborreica. Pero caspa de. Pelo cabelludo. Sí. 31. Hagan de cuenta un área que está bien circunscrita y que está descamando mucho. Porque el queratinocito está proliferando, haciendo más queratina, y eso es lo que me produce la descamación. Ahí la alimentación, Puede haber, pero ya es inflamatorio. Ay, Dios mío. Entonces, es una enfermedad muy prevalente en adultos. Por eso les decía, esto se ve. En los niños hay una variante que no se llama así, sino que se llama la costra láctea. Pero es la misma queratosis seborreica, solo que da en niños. ¿Esa lesión se puede malignizar? No. Aquí dice benigna. No, pero hay una que son benignas y se malignan. Sí, pero. ¿Cómo se llama el niño? Hemos hablado en Costra láctea. que empiezan siendo benignas y siempre van a seguir malignas. Y hay cosas malignas que en principio son malignas. Ay, qué Dicen, eso es un bello. riñón. No lo había visto. No, está lindo. Bueno, entonces, fíjense que a veces son lesiones únicas como esta, en donde yo veo el tumor o la lesión sobrelevada, que a veces puede ser de tipo placa, y que realmente en la vida real se ve más como una placa, que escama bastante y que hagan de cuenta que no tenga pelo. Así se ve la casa. O pueden ser múltiples, pero cuando son múltiples tengan cuidado, porque si es un paciente ya de edad con abundantes lesiones de queratosis seborreica, eso me conforma lo que podría ser el síndrome de Lesser-Treland. ¿Se acuerdan de qué es esto? Esto lo vimos en gastro. Es una manifestación paraneoplásica de qué? Signo de Lesser-Treland. Ya lo están googleando. Joan. Resultados de la búsqueda. Adenocarcinomas del tracto digestivo, especialmente del estómago. ¿Listo? Entonces es una manifestación. Erupción súbita. ¿Cómo? El síntoma de la es una erupción súbita y de dolor crecimiento de cuantiosas queratosis seborreica. Pues entonces, en este caso, Secundaria son de una múltiples, neoplasia interna. ajá, me puede indicar cáncer. Adenocarcinoma gástrico. De tracto, Sobre todo el tracto digestivo. tracto digestivo. Sobre todo del adenocarcinoma gástrico. Eso estaba en un hombre ayer que es una cosa de páncreas y era eso, era el mama que Sí. es la O sea, digamos esa lesión no se puede malignizar porque es un signo de algo maligno. Porque si usted hace la biopsia, usted ve ese hallazgo de queratosis seborreica. Usted no ve la metástasis, no ve el tejido que sale por ahí. ¿Cómo se ve una queratosis seborreica? Sí, entonces, ¿qué vemos acá realmente? Muchos queratinocitos proliferando, pero no tienen características de malignidad. Y además que están formando esto que son láminas de queratina concéntrica. ¿Sí? No son perlas córneas porque no hay células tumorales metidas ahí. Perla córnea yo me refiero más que todo cuando le pongo un carcinoma, en el escenario de un carcinoma escamocelular. Entonces esta es la queratosis seborreica. El tumor dérmico más frecuente sería el dermatofibroma. Es una lesión que está relativamente bien circunscrita y que en el examen físico ustedes palpan un nodulito subcutáneo, pero que también muy característicamente hace una cosa con el signo de la tienda. ¿Sí? O sea, es una lesión que ustedes pueden palpar, pero no se va a movilizar Signo de tanto. la tienda, qué vende. ¿Sí? Del dermatofibroma. Bueno, esas son las benignas. Dentro de las malignas, entonces, vamos a hablar sobre todas estas tres: el vaso celular, el carcinoma escamocelular y el melanoma. Todos los tres
tienen varios factores de riesgo, pero tienen uno en común. Para todas hay uno en común, a pesar de que los otros factores de riesgo sean diferentes en cada uno, pero tienen uno en común. Factor de riesgo. Sol. Ah, yo escuché la lesión. Pero solar, ¿no? O sea, luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene un campo, ¿no? O sea, ¿en qué longitudes de onda? No, ahora sí. No todas las radiaciones producen riesgo de cáncer, ¿sí? Hay unas que incluso utilizan como terapia, como tratamiento. Entonces, eso también es importante saber. Yo no me lo sé. Los lipomas no hacen parte de ¿Lipomas? los Lipomas. Eso se trata más como en la patología de tejidos blandos, de los Brazo. músculos, ¿sí? Cuando hablamos de los rhabdomiomas y eso. Pero sí pueden haber lipomas subcutáneos, así como, háganle cuenta esto, pero sábanas de adipocitos por debajo de la piel. Sí se ven, sí se ven. Ya que hablaste de los lipomas, o sea, siempre tengan cuidado cuando una masa licomatosa, usted la ve en una tomografía a nivel abdominal, porque la gran mayoría ahí son malignas. Ustedes pueden tener lipomas o lesiones lipomatosas en otras áreas del cuerpo, por debajo de la piel, en las piernas, etc. Pero cuando la vean en la cavidad abdominal, la primera posibilidad es un liposarcoma, no un lipoma. Pero chiquitos, Así sea chiquito en la cavidad abdominal, el potencial de malignidad y es si mucho está más por alto. acá en la barrera costal. Ah, no. No. Eso es benigno. Ahí siempre son benignos. Igual se resecan si cosméticamente hay indicación. Si está deformándote, por ejemplo, ahí la reja costal, se puede resecar, se estudia y pues seguramente va a ser benigno. Bueno, entonces todos tienen como factor de riesgo esa exposición solar. Y entre más prolongadas y en horas inadecuadas, pues peor. ¿Cuáles son las horas del día que recomiendan tomar el sol? Que recomiendan es en la mañana. En la mañana. ¿Con qué luz solar prefiere? Antes de las 9 de la mañana. Antes de las 9 de la mañana. De la mañana. O sea, la de la tarde no. Y la del mediodía sí es fija que. Bueno, el sol de los Después de las 9 de la venenos. mañana es mejor no tomar baño de sol. Bueno, entonces, la Ay, idea Jesús. es prevenir que los pacientes no lleguen a este estado. Esto uno lo ve tanto con los carcinomas escamocelulares como con los vasocelulares, sobre ¿Y todo eso con los qué es? vasocelulares, que son peligrosos en el sentido de que ellos pueden infiltrar muy localmente. Un vasocelular no hace metástasis. Carcinoma Eso vasocelular. sería muy exótico, es por un reporte de caso. Esto es un carcinoma vasocelular, ¿verdad? Sí, entonces ellos siempre tienen un crecimiento hacia abajo, vertical, ¿sí? No hacen metástasis, pero sí son localmente muy agresivos. Entonces, por eso hay que igual estudiarlos y resecarlos. Entonces, hablamos de factores de riesgo constitucionales, de por sí porque pues, una neoplasia a medida que va proliferando, y esta más que todo porque está formada, ¿cuál es el origen de esta? ¿Son qué? No hace metástasis, sino localmente agresivo. Queratinocito basaloide. Entonces, como son células que son mitóticamente más activas que el resto de queratinocitos, entonces ellos pueden hacer mutaciones con mucha más probabilidad. Lo otro importante son los fototipos, de los que hablamos al principio. ¿Qué pacientes, qué fototipos estarían más en riesgo de desarrollar este carcinoma? 1 y 1 2. y 2. Los fototipos más bajitos, efectivamente. Entonces, por eso es que hoy en día a todos, realmente a todo paciente, a toda persona se le recomienda uso de protector solar. ¿Quiénes echaron protector solar hoy? 1, 2, 3. Yo lo tengo incluido en la piel. Ay, chica, manda. Yo soy fototipo 4. Yo a su piel es importante. Yo soy fototipo 4.
desde que No, pero- el acné me tocó con rutina. Y lo otro son las genodermatosis. Las Esta me debería. genodermatosis son síndromes que producen manifestaciones neurológicas y cutáneas. ¿Listo? Entonces, yo aquí les nombro dos, pero estos realmente no son los más frecuentes. Los más frecuentes, por ejemplo, son la neurofibromatosis, ¿sí? Es una de genodermatosis también. O, por ejemplo, hay otra que se llama la esclerosis tuberosa, que produce tumores cerebrales y fibromas cutáneos. Pero hay muchos, realmente hay muchos. Está el síndrome de Crohn-Canada, está el Gorlin, está el cerebral, hay muchos enfermedades. Abrimos un poco más que es eso. Es un tema extenso ahí dentro de la patología cutánea. Factores de riesgo, pues ya mencionábamos el más importante, la radiación ultravioleta. La radiación ionizante, esa parte, o sea, esa es la que se produce por algunos dispositivos. ¿Sí? El celular también produce radiación ionizante. Por eso es que se ha elevado mucho la tasa de vasos celulares en la región del pabellón auricular y la cara, las mejillas. Precisamente por ese tipo de expresión y la inmunosupresión. Un paciente con VIH en estadio SIDA podría ser candidato a una neoplasia cutánea. Esta y el escamocelular tienen ese mismo factor de riesgo de inmunosupresión. Para el melanoma no es tan importante ese factor de riesgo. Entonces, los pacientes como este, que tienen múltiples máculas, múltiples manchas en la piel y que seguramente tienen algún tipo de genodermatosis, son los que hay que estar en permanente seguimiento. Porque la idea es que no lleguen a desarrollar lesiones tumorales que infiltren el tejido blando y que incluso puedan llegar hasta el hueso. Eso es muy deformante, ¿sí? Entonces, casos como este, en donde hablamos de una variante clínica que es el carcinoma vasocelular terebrante, se escribe así, terebrante. Ah, ok. Entonces, terebrante es cuando es como un tumor ulcerado, ¿sí? Una área excavada, ulcerada, con bordes feos. Y la otra es el ulcus rodens. El ulcus rodens es como un tumor pero que forma la masa, ¿sí? Tiene un crecimiento diferente, pero en sí ambos son variantes del carcinoma vasocelular que infiltran profundamente. Bueno, entonces, Yo pensaba que una persona que es pecosa es más propensa a desarrollar neoplasias cutáneas, sobre todo carcinomas vasocelulares. Mire. Porque los escamos también, pero sobre todo vasocelulares. Clínicamente, uno clasifica los vasos celulares en estos cuatro grupos: nodular, superficial, infiltrativo superficial y infiltrativo profundo. ¿Sí? El nodular, como su nombre lo indica, son nódulos. El superficial son lesiones de tipo placa, o sea, tienen la descamación que no es tan abundante y pueden tener áreas eritematosis, o sea, se puede confundir con una dermatosis de las que ya vimos. Pero entonces tener en cuenta en la ubicación, o sea, porque no es lo mismo tener una lesión de estas, por ejemplo, en el dorso de la mano o en la cara, que son áreas expuestas al sol, que tenerlas en otro sitio corporal. En el tórax, por ejemplo, pues, no sería la primera posibilidad pensar en un vaso celular con esas características en placa. ¿Sí? La morfología de una lesión infiltrativa superficial es la de una úlcera o incluso una cicatriz. Lo que pasa con las cicatrices es que más que hacer vasos celulares hacen esos escamos celulares, pero se incluyen también acá. La primera posibilidad de formar neoplasia a partir de una cicatriz es para un escamo celular y no para un vaso celular, pero juega para los. El melanoma sí no tiene nada que ver con esto. El melanoma es como aparte de todo eso. Bueno, y esta ya se las explicaba. La terebrante es una úlcera muy profunda y el ulcus rodens es un tumor. Es úlcera, tumor. Bueno, entonces clínicamente, ¿qué sería esto? Tiene un acercamiento bastante grande, una lesión.
¿Cuál de esas categorías clínicas podemos decir que está esta lesión? ¿Sí? A ver, estas son las categorías clínicas. ¿Cuál lo dejamos? ¿Un nódulo? Eso es un nódulo. Eso es un nódulo. Ahora, ¿cuál es la dificultad diagnóstica? Que ellos pueden adoptar colores diferentes. Eso lo puede confundir uno con un melanoma o otro tipo de lesión. Siempre, entonces, como les decía, describan los bordes, el color, el tamaño, la ubicación, porque todo eso es importante para las sospechas o los diagnósticos diferenciales que empecemos a plantear. ¿Esta qué les parece? Nodular. Un nódulo también, pero vean que cambió de color. El vasocelular, típicamente cuando está en etapa de nódulo, es una lesión que puede que esté descamando y también que es perlada. Esa es la descripción que ustedes siempre van a hacer: nódulo perlado descamativo. Eso me indica vasocelular. Bueno, yo les decía, puede formarse incluso en el territorio de las úlceras. Vean acá este vasocelular. Vean esa tonalidad como grisácea, azulosa, pero que en este caso sigue siendo un vasocelular. Lo que pasa es que acá estaría formando una placa. Y las lesiones tipo placa se asocian sobre todo con una variante histopatológica que la vamos a mostrar ahorita. Bueno, hablando todavía del espectro de lo clínico, esta es donde la meteríamos. Ulcerativa superficial. Es una úlcera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, siempre menciono cómo son los bordes, si hay o no hay necrosis central, ¿sí? Cuánto mide, la localización, lo mismo que lo demás. Esta sigue siendo una úlcera superficial, solo que ya está cicatrizada, ¿no? Más hallazgos de cicatriz. ¿Y esto qué sería? Uy, Ya sería eso profundo. Ulceración profunda. Ajá. ¿Sí? Entonces, esta es la que les decía que tiene un nombre clínico que se le conoce como el tenebrante. Cerebrante. No tenebrante, tenebroso, sino tenebrante. ¿Qué te me de todas formas? Yo compré. Bueno, mi hermana me regaló. está lindo. Vale 60.000 nada más. Sí, hay dos zapatos. Bueno, ahora, la clasificación histopatológica contempla unos grupos adicionales, Sí, ok. pero que clínicamente uno más o menos puede discernir de cuál se puede tratar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el modular ya saben que es modular. Ajá, bueno, sigue siendo tengo puesto modular. de ellos. Eso está lindo. El superficial es el que les decía que se ve como placa. Este es el que puede adoptar esa forma clínica de ser una placa. El superficial, como su nombre lo indica, es un carcinoma vasocelular en donde los queratinocitos basaloides están proliferando pero no saltan todavía a la dermis. Entonces, se ve así. ¿Ven las células neoplásticas? ¿Ven que forman como esos nidos? Sí, de muchas células ahí en el estrato basal que debe ser una capa. Ustedes ven esa formación de nidos, pero esos nidos no están saltando todavía hacia la dermis. Pues esa es la variante superficial del carcinoma vasocelular. Ahora, el micronodular es como el nodular, solo que más pequeño. Entonces hay que tener un patrón de referencia para decir cuál es cuál. Entonces, vamos a hablar de que la variante es nodular cuando tiene el tamaño superior a un folículo piloso. Entonces, comparan un folículo piloso, por ejemplo, en la misma biopsia, y lo comparan con el tamaño del tumor. Si es más grande, pues le ponen el nombre nodular. Pero si es más pequeño, entonces es micronodular. Ahora les muestro cómo se ve. Estas otras dos variantes son las que tienen peor pronóstico: morfeiforme e infiltrativo trabecular. ¿Por qué? Porque son las que más recidiva tienden a ser. O sea, vuelven y salen, vuelven y salen.
y otros que ya son más raros, que no vamos a entrar aquí en detalle. Esos son los importantes, los que me interesa que recuerden. Entonces, dijimos que era la variante superficial del carcinoma vasocelular. Esta lesión tumoral está constituida por esos queratinocitos basaloides y tienen un tamaño, esa lesión que ustedes ven, un tamaño mayor al del folículo piloso. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Normal. Es la variante nodular del carcinoma vasocelular. Entonces, aquí es importante hacer un estudio dermatoscópico. Les presento un dermatoscopio que ustedes ven aquí en la parte de arriba. Los dermatoscopios me sirven para visualizar con un aumento que ellos tienen características como por ejemplo la vasculatura, la descamación, ¿sí? Todas esas cosas que uno de pronto a simple vista puede pasar por alto. Pero por ejemplo, el hecho de que sea una lesión muy vascularizada me indica que tiene alta probabilidad de ser maligno. Porque acuérdense que una de las características del cáncer es que hace vasos nuevos, mal hechos, pero los forma. Bueno, esta lesión que ven acá, comparándola contra este folículo piloso, ¿qué diagnóstico le pondría? La variante micronodular del carcinoma vasocelular. Ahora, esto es más difícil porque combina varias morfologías. Vemos que hay células que se desprenden todavía de la capa basal y otras que están aquí ya sueltas, pero que forman estos nódulos pequeños. Entonces, esta de acá, ¿cómo es que la denominamos? Sería superficial. Y esta sería micronodular. Bueno, no tenemos aquí un folículo piloso para comparar, pero sería eso. ¿Cuál es el mensaje? Que pueden haber lesiones combinadas, pero ya sabiendo pues, cómo se caracteriza cada una, es fácil de recordar. Entonces, yo puedo tener también lesiones combinadas desde el punto de vista macroscópico. Entonces puedo tener aquí un nódulo, ustedes ven aquí el nódulo, ¿cierto? Y puedo tener en el otro lado una lesión de tipo placa. Y muy seguramente en este lado tengo un vaso celular superficial y aquí un nodular. Pero, como les digo, eso solo se permite hacer la distinción con la histopatología. Esta otra es la que digo, tiene un crecimiento vertical muy prominente, más que las que hemos visto, y forma esas trabéculas que van infiltrando hacia la dermis profunda. Entonces, el diagnóstico acá, ¿cuál sería? Este es el infiltrativo trabecular. Y junto con este tienen el peor pronóstico. El morfeiforme es una variante del vaso celular en donde hay discohesión de las células neoplásicas. Esa propiedad de discohesividad la habíamos hablado en una neoplasia en el capítulo de mapa. Carcinoma lobulillar, que es también discohesivo. Pero acá no se ha logrado comprobar realmente cuál es la molécula que permite que se genere este patrón. Porque allá hablábamos de la E-caderina. Cuando se pierde la E-caderina, se riegan todas las células tumorales. Acá cuando yo encuentro un nido pequeño de estos queratinocitos neoplásicos infiltrando, el problema es que cuando se hace la resección, muy seguramente los bordes van a quedar positivos. Entonces vuelve y hace recidiva. Lo mismo pasa con el infiltrativo trabecular. Pero si tuviera que poner entre esos dos, ¿cuál es el peor? ¿Qué pensarían ustedes? ¿El infiltrativo trabecular o el morfeiforme? ¿Cuál sería peor? El morfe se ve como más. El morfeiforme se ve mucho más regado, ¿sí? Entonces, el morfeiforme precisamente es el peor de todos los vasos celulares. Porque es el que más recidiva hace. Más recidiva, o sea, más vuelve y aparece después de que se quita. Reincide. ¿Sí? Bueno, entonces, vean que los factores pronósticos van muy ligados a cuestiones que uno va haciendo incluso mientras hace el examen físico. El tamaño, cuánto mide en el diámetro mayor y la localización.
de seguir, no vimos cómo serían los ultrasonidos. El Urkullens pues no lo vimos, o sea, es un tumor grande, ¿sí?, que infiltra profundamente. Vimos la lesión cerebral, pero no vimos el Urkullens. Haga de cuenta, es un tumor grande que es de tipo vasocelular y que infiltra profundamente. Entonces el hallazgo es un tumor grande, muy grande. Bueno, entonces, estos dos que les estoy señalando acá son parámetros que ustedes definen en el examen físico. ¿Listo? ¿Por qué la localización? Porque es que ustedes imagínense tener un vaso celular en un párpado. Difícil de tratar, ¿no? Y eso empeora el pronóstico. Porque va a ser una blefaroplastia del paciente, pues, implica más procedimientos y le puede empeorar el pronóstico. O un vaso celular en la nariz, ¿sí?, en regiones que llaman la zona H de la piel, de la cara. Después de la parte cosmética, sobre todo. Y estos otros parámetros se definen ya con el estudio histopatológico. ¿Sí? Entonces, factores pronósticos como este se definen histopatológicamente. Ya entienden por qué estas dos son las peores variantes, ¿cierto? Pues, malo. En ese orden de ideas, después, lo más bueno sería el nodular. El nodular está muy bien circunscrito, se quita, los bordes son negativos y ya sale, se cubre el paciente. La invasión perineural es mala porque el paciente, aparte de la sensación de masa, de la molestia cosmética que puede tener, también va a recibir dolor. O sea, estoy infiltrando los fluidos nerviosos y por ende haciendo invasión perineural. La profundidad de la invasión, aunque como les digo, el vasocelular no hace metástasis, de todas formas, el hecho de que llegue, por ejemplo, a estructuras como el hueso, eso ya deforma. Y la velocidad de crecimiento, que es fácilmente también detectable, preguntando al paciente hace cuánto tiene la lesión y si nota un cambio en ella. Entonces, estas zonas son críticas para la presentación de ese tipo de tumores, sobre todo, como digo, desde el punto de vista cosmético. ¿Qué características tiene esta zona H? Que toda es una zona en donde estamos permanentemente expuestos a la radiación solar. Entonces la zona H es sobre todo importante para la presentación de carcinomas escamocelulares y para la presentación también de vasocelulares. Esta zona H no influye tanto en la presentación de melanomas. Como les decía, los factores de riesgo que tienen en común todos son esa radiación. Hay una zona que se describe como la zona M, que también involucra la cara, pero la zona M la van a asociar más a lesiones de tipo inflamatorio, acné, por ejemplo. ¿Cuál es la zona M? Mejillas, frente, piel del cuero cabelludo, hasta el cuello, básicamente. Entonces, fíjense que es una zona en donde yo tengo más dermatosis inflamatorias en la cara. La zona H es más para tumores, para neoplasias y sobre todo de tipo maligno. Y pues a los dermatólogos les gusta molestar mucho cuando las zonas, ellos también tienen una zona L, pero es que la zona L ya tiene que ver con el tronco y las extremidades. Entonces, también neoplasias, de todo tipo, ahí sí como que se combinan muchas cosas. Bueno, la otra que quería comentarles es el escamocelular. ¿Cuál es la célula de origen? El queratocito. Factores de riesgo que teníamos en común, el que ya habíamos mencionado, pero aquí agregamos todos estos. Tengan en cuenta sobre todo las lesiones ulcerativas crónicas en el contexto, por ejemplo, una quemadura, ¿sí? Pacientes que han tenido algún tipo de micosis, por ejemplo, y no la resolvieron tempranamente. Todos esos procesos inflamatorios de largo curso predisponen a que el queratinocito empiece a descontrolar su maquinaria genética y pueda hacer un carcinoma escamocelular. Lo mismo, por ejemplo, sucede con los pacientes que por alguna razón les hacen una ostomía. ¿Saben qué es una ostomía? Como por ejemplo, un paciente le hace un cáncer de colon, entonces le dejan una bolsa, ¿sí?
Es que ostomías hay muchos, hay ileostomía, colostomía, ¿sí? Pero me refiero a todo el conjunto. Las ostomías son como fístulas que uno crea artificialmente. Conectan el intestino con la Conectan, sí, arman una fístula, el cirujano arma la fístula. Y en el borde se pueden presentar carcinomas escamocelulares. ¿Sí? Por eso es que es importante revisar bien, incluso hasta esas áreas en un paciente que tengamos algún tipo de dispositivos médicos. Bueno, las fístulas en general también lo pueden hacer, y lo que ya discutíamos sobre la genodermatosis. O sea que la genodermatosis no solamente me predispone para el carcinoma vasocelular, sino también para el escamocelular, no para los melanomas. Eso, como digo, es un capítulo aparte. Lesiones premalignas. Tenemos estas dos. ¿Cuál es la diferencia? La queratosis actínica, como su nombre lo indica, es la que se da por radiación solar y tiene buen pronóstico, porque a esto se le hace un tratamiento que se llama la fototerapia, ya quedan súper bien los pacientes. En cambio, cuando hablo de un carcinoma in situ, acuérdense que yo tengo acá etiologías adicionales. ¿Cuál es la primera que se les ocurre? ¿Y eso es debido a qué? Al VPH. Entonces el VPH hace carcinomas escamocelulares. Es importante como la localización, tenemos el dato, porque depende si llega solo a la zona para determinar el tipo de eso. Sí, esa es la identificación, pero esa es el VPH. Pero clínicamente usted puede diferenciar, por ejemplo, una enfermedad de Bowen a una hipoplasia de Geirat por la tonalidad de la lesión. ¿Sí? La enfermedad de Bowen, los clínicos la describen mucho como placas pequeñas con algo de descamación. Entonces, así mismo les ordenan la biopsia, pues, a veces el hallazgo es un carcinoma in situ. Entonces acá, esta es una lesión típicamente encontrada en un paciente con queratosis actínica. Ustedes se fijan que sobre todo en esta parte de la lámina, el campo histológico, yo veo queratinocitos que tienen pérdida de la polaridad, del pleomorfismo, ¿sí? Y alguna que otra fibra mitótica, por ejemplo esta que está acá. Pero recuerden, la queratosis actínica es una lesión premaligna. Bueno, por tanto, pues no ha traspasado la membrana basal. ¿Listo? Tiene buen pronóstico, por lo que les digo. Se trata localmente y el paciente puede que no vaya a pasar o evolucionar a un carcinoma escamocelular. Pero de igual manera, tanto el carcinoma in situ como esa queratosis actínica van a compartir algunos hallazgos histológicos, especialmente el pleomorfismo y la presencia de mitosis. ¿Qué opinan de esta? ¿Cuál es el diagnóstico acá? Vean que tengo afectación de todas las capas Infiltrante. y también tengo muchas mitosis. In situ. Pues el carcinoma escamocelular in situ. No es infiltrante porque no ha pasado todavía la basal. Yo no veo nidos abajo en la dermis. Pero estos son coilositos. Pareciera, es que no tengo aquí la magnificación suficiente para asegurarlo, pero esta área parece de color. Acá, Para la gente se dijo, listo, acá Aparece pareciera la ser. enfermedad de Bowen, entonces, en ese caso. Enfermedad de Bowen es un diagnóstico válido porque toda enfermedad de Bowen es un carcinoma in situ. ¿Listo? Toda enfermedad de Bowen es un carcinoma in situ. ¿Lo copió, Rafa? ¿Lo copió? Las lesiones infiltrantes clínicamente se ven ulcerativas, ulceradas. Tengan eso presente, porque uno desde la clínica ya puede suponer qué es lo que tiene el paciente. Una úlcera de esta manera o una úlcera de esta otra. Un poco más grande, con un centro bastante eritematoso, y seguramente tiene necrosis ahí metida. Y los bordes levantados de ese color grisáceo. ¿Cuánto mide más o menos esta lesión? 2, 3 centímetros.
Esto puede estar ubicado en una pierna. Entonces, lo que les digo, las úlceras de evolución crónica me predisponen a hacer carcinomas escamocelulares. Y en la micro, yo veo los nidos de queratinocitos displásicos metiéndose. Y esta neoplasia sí puede hacer metástasis, tanto por vía linfática como por vía marrón, sobre todo pues por vía linfática, porque los epiteliales prefieren la vía linfática. Entonces, muchas mitosis, ya es una lesión infiltrante. Vean, porque estoy seguro que es la dermis, porque acá ven vasos sanguíneos. Muchas mitosis, vean estas mitosis atípicas. Queratinocitos displásicos que tienen hasta 2 nucleolos. Ven algunos con 2 nucleolos, ¿cierto? Arriba. Entonces, lo que les decía, la queratosis actínica tiene buen pronóstico, porque se puede tratar muy bien. Otras neoplasias, como las que se originan de nódulos, o sea, los carcinomas que tienen otra vía de creación, cuando por ejemplo vienen del canal de Bowen, o vienen de úlceras, o están en zonas como la zona H, entonces son los que peor pronóstico van a tener. Averigüen qué es esto, tarea. La úlcera de Marcolini. Bueno, un paciente que, por ejemplo, una quemadura de larga evolución, ¿sí? Se ulceró completamente el tejido y en los bordes se creó un carcinoma escamocelular. Pues pilas con estos pacientes, porque seguramente también los van a ver. Pueden ser tan localmente invasivas que llegan a erosionar hasta el hueso. Esto ya es un caso de autopsia, seguramente. Bueno, y para terminar, hablar un poquito sobre las lesiones melanocíticas. Entonces, el nevus melanocítico es el tumor melanocítico más frecuente de todos. Los nevus melanocíticos son los que habíamos dicho, los lunares. Eso es benigno. Por ejemplo, las manchas congénitas, seguramente habrán visto ustedes alguna persona que tiene lesiones grandes. Eso también hace parte de este espectro de las lesiones melanocíticas. Dicen que el riesgo pues, es más o menos del 10% para volverse un melanoma a futuro. Por eso es que esos pacientes tienen que ir cada tanto a un seguimiento dermatológico. Pues las personas de fototipos más bajos pues también están en riesgos con esto por la exposición solar. Y en ellos se hace el conteo de lunares. Con el dermatoscopio, ya el dermatólogo les cuenta todo y revisa cuáles pueden ser más susceptibles a magnetizarse. Bueno, los nevus melanocíticos se observan sobre todo en niños entre los 2 y los 6 años, donde uno más los diagnostica. Obviamente, pues pueden persistir por el resto de la vida, que mucha gente pues no se los manda a quitar. Y cuando ya encontramos que hay una injerencia directa del fototipo, las personas más o menos entre los 20 y los 30 años de edad con fototipos 1 y 2 son los que más nevus melanocíticos también tienden a hacer. Pero esos aparecen después, no son de la infancia, no vienen desde la infancia. Bueno, el melanoma sería la contraparte maligna de ese tumor. Y en el caso del melanoma, pues sí hay que hacer unos reparos. Bueno, primero que todo, el melanoma tiene como célula de origen ¿cuál? Melanocito. Fácil. ¿Qué es lo preocupante realmente del melanoma? Que el melanoma es un tumor que mata tanto que a veces no se alcanza a diagnosticar. ¿Sí? Entonces, muchas de las estadísticas de cáncer de piel lo sacan aparte, lo dejan aparte, porque la carga de mortalidad es mucho más alta por esa causa que por escamos, o por vasos celulares, o por otros tumores. Entonces, él es como aparte. Y como les digo, muchas veces no se alcanza a detectar
Por ejemplo, una vez hice una autopsia, ¿no? Estaba un paciente que ya tenía edad, 71 años creo que tenía. Y resulta que me mandaron a la o sea, cuando alguien pide una autopsia, un médico pide una autopsia es porque no sabe que se murió la persona mientras estuvo hospitalizada. Y solamente con quitarle la ropa y verificar una lesión que tenía en la espalda, ahí ya se supo el diagnóstico de la autopsia. Era un melanoma, estaba metastásico hasta el cerebro. Pero por no examinar completamente ese paciente, pues, se les pasó eso. El paciente pues, se descompensó totalmente durante la hospitalización. Entonces, son cosas que pasan. Factores de riesgo, pues comparte este con nosotros, pero fíjense que aquí ya hay unos que aparecen como nuevos. Neus displásico se refiere a ese mismo neus que vimos, pero con características de malignidad. Entonces empieza a aumentar el pleomorfismo, a hacer más mitosis, a perder la polaridad. Los melanocitos que están en la capa basal saltan a capas más altas. Eso ya es un rasgo de displasia, porque indica que están proliferando más de la cuenta. Los neus congénitos pues, tienen riesgo de malignidad, pero no es tan alto. 10% más o menos de los neus con los que nace un niño pueden evolucionar a cáncer. De todas formas, por ese 10% es importante seguirles en el tiempo. Fototipos 1 y 2, por obvias razones, la radiación sobre todo. Y la inmunosupresión, que es un factor de riesgo que comparten con el carcinoma escamocelular. Sí. Asolearse en horas que no corresponden. Pero bien asoleado. No va a pasar. Está seca esa piel deshidratada. El melanoma tiene dos fases de crecimiento, una radial, que es la misma horizontal, y una vertical. ¿Qué creen ustedes que es peor? ¿Crecer hacia lo radial o vertical? Estoy infiltrando. Estoy infiltrando la piel. Entonces el crecimiento vertical es algo que incluso cuando ve las láminas de piel uno lo puede reportar. Entonces, por ejemplo, este es un caso en donde yo tengo sobre todo crecimiento en el plano horizontal. Vean los nidos de melanocitos que están proliferando desde la capa basal y empiezan a saltar a las capas más superficiales. Lo que ustedes ven por debajo en la dermis es la respuesta inmune contra ese tumor. Mucho linfocito tratando de repeler, o sea, que no se metan allá en la dermis. Entonces, esto es un melanoma que tiene crecimiento horizontal. Sí, un poco. Pero más que para queratosis es hiperkeratosis, porque muchas de estas láminas de queratina no tienen mucho, pero es un hallazgo secundario, no influye tanto en el melanoma. En cambio vemos que las células ya se desprendieron y traspasaron la membrana basal. ¿Sí? Vean todos los nidos de melanocitos que hay acá. ¿Cómo se ayuda a uno a reconocerlos? Porque son células que histológicamente se reconocen como epitelioides, uno le llama célula epitelioide. El nucleolo es prominente y tienen queratina, que tienen melanina. Vean todo el pigmento melánico que hay en estas zonas. Pues hacen depósitos de melanina. Bueno, para terminar, quiero dejarles esta parte clínica que es supremamente importante, que es cómo uno hace